Hola, buenas tardes. Les habla Alba Cristina Sosa, coordinadora académica de Universitas Fundación. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio virtual Jueves de Videoconferencia. Bueno, el tema de esta primera videoconferencia de este año 2020 es actuales desafíos jurídicos ante la digitalización de las relaciones laborales. En la exposición de esta tarde se quiere incidir de una manera destacada en la persona del trabajador, susceptible de recibir el impacto y el efecto de las tecnologías, en el control empresarial con auxilio tecnológico de la prestación personal y el necesario carácter relacional, es decir, aquel verdaderamente humano, personal y justo del marco en el que se presentan los servicios laborales en los llamados modelos colaborativos. Así, en primer lugar, se abordará la posición vulnerable del trabajador al ser susceptible de recibir el impacto y el efecto de las tecnologías en su persona, pudiendo afectar de forma muy directa a su salud, quedando igualmente expuesto ante la posible aparición de riesgos tipo psicosocial. En segundo lugar, la irrupción tecnológica también incide de una manera muy clara en el control empresarial, ya que está suponiendo un mayor grado de sometimiento de la persona del trabajador y por tanto también de su subjetividad a las directrices empresariales. Y finalmente, dicha desprotección se presenta igualmente en el marco de los llamados modelos colaborativos, en los que de forma contradictoria parece que se quiere ocultar el carácter personal de la relación laboral, encontrándonos con nuevas formas de trabajo que no solo se caracterizan por su digitalización mediante la utilización de plataformas virtuales, sino también por su precariedad. Bueno, nuestra disertante del día de hoy es la profesora española Lucía Aragüez Valenzuela, quien es abogada laboralista graduada en la Universidad de Málaga, España, doctora en Derecho por la misma universidad, cuya tesis trató sobre Derecho del Trabajo y las Tecnologías. Docente en el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos sobre Sistemas Comparados de las Relaciones Laborales por la misma casa de estudio. Docente en el 10º experto universitario de adaptación al grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la misma universidad. Primer premio en el 10º certamen de jóvenes laboralistas de Málaga. Tiene cursos sobre aspectos prácticos de contratación laboral por la Fundación General de la Universidad de Málaga y fue ponente en la Conferencia Internacional de Políticas de Empleo a nivel local, atención particular para las generaciones jóvenes y mayores, tocando el tema del paro juvenil, políticas de formación y emprendimiento joven de la Universidad de Málaga. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio y damos el derecho de palabra a la profesora Lucía. Adelante, profesora. Por supuesto, mostrar mi más sincero agradecimiento a Universitas Fundación por haberme invitado a participar como primera ponente en este año. Así que, bueno, espero cumplir con este título. Voy a tratar de compartir pantalla, a ver si lo consigo y no hay ningún tipo de problema, porque he preparado también una breve presentación sobre mi intervención. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, efectivamente, como bien ha mencionado Alba Cristina, mi ponencia versa sobre actuales desafíos jurídicos ante la digitalización de las relaciones laborales. Como podrán observar, este título se antoja en cierta medida excesivamente amplio, ¿no? Y es necesario perfilarlo, porque es cierto que en la actualidad existen numerosos desafíos jurídicos, pero única y exclusivamente nos vamos a centrar en estos tres que aquí ahora mismo les muestro, en cómo han impactado las tecnologías de la información y de la comunicación en la salud de los trabajadores, cómo además estas tecnologías han ocasionado en cierta medida
nuevas formas de trabajo que se hacen denominar trabajo colaborativo. Luego trataremos de perfilar un poco estos desafíos o retos conceptuales. Y finalmente, cómo también la digitalización de las relaciones laborales ha ocasionado, en cierta medida, un reforzamiento del poder de vigilancia y control empresarial. Bien, he de decir que esta intervención, que única y exclusivamente va a consistir en 30 minutos, está en cierta medida basada en mi primera monografía, que es mi tesis doctoral, que aquí pues, bueno, les presento simplemente por si quieren profundizar en alguna de las cuestiones que aquí pues, voy a tener que tratar lamentablemente de efectuar de manera muy sucinta, ¿no? Sobre la relación laboral digitalizada, colaboración y control en un contexto tecnológico. Bien, pues un poco efectuada esta primera presentación, vamos a empezar con el primero de los capítulos, y es cómo ha afectado las tecnologías en la salud de los trabajadores. Lo primero que tenemos que decir es que efectivamente las tecnologías han afectado a la vida en sociedad de forma irreversible, llegando al mundo del trabajo de entre otros muchos escenarios, ¿no? Y estas tecnologías pues, pueden ocasionar la aparición de posibles riesgos, fundamentalmente por la introducción en el ámbito del trabajo de manera poco gradual o inadecuada. Y es por ello por lo que en el contexto laboral se suele decir que existen 3 tipos de trabajadores. El primer grupo son los empleados 4.0, son aquellos trabajadores que efectivamente se encuentran totalmente adaptados a la utilización de las herramientas tecnológicas para desarrollar su actividad laboral y, por tanto, en principio, no debieran ser vulnerables a la hora de poder tener algún tipo de riesgos en su persona. Sin embargo, en la otra cara de la moneda nos encontramos con otros trabajadores que sí que van a presentar algún tipo de complicación, como pueden ser los trabajadores que presenten el trastorno de la tecnofilia, que suelen ser trabajadores jóvenes, nacidos a partir del año 1990, sobre todo pues porque se encuentran demasiado adaptados a la utilización de las herramientas tecnológicas y a veces no saben dónde está pues su tiempo de ocio y su tiempo de trabajo. Entonces el trabajo va a invadir su esfera privada y se van a encontrar constantemente trabajando. Van a presentar una cierta adicción a la utilización de las tecnologías y al trabajo. Por tanto, esto puede provocar situaciones y riesgos de índole psicosocial, como puede ser, por ejemplo, el tecnoestrés, ¿no? El estrés laboral que ya veremos posteriormente. Y luego, en último lugar, nos encontramos con otro grupo de trabajadores que son aquellos tecnófobos que presentan un cierto miedo o rechazo a la utilización de las herramientas tecnológicas, ¿no? En la mayoría de los casos suelen ser trabajadores maduros que pues, encuentran serias dificultades para poder adaptarse a los cambios promovidos en su puesto de trabajo. Haciendo un breve análisis a nivel normativo en lo que es tanto el ordenamiento jurídico español como también internacional, porque considero que pudiera resultar interesante, sobre todo destacar la ausencia de dimensión institucional, es decir, la escasa sensibilización que existe hoy en día en materia de riesgo psicosocial y sobre todo en aquellos riesgos derivados de la utilización de las herramientas tecnológicas. La única directiva que en cierta medida pues, menciona algo es la 90-270 sobre pantallas de visualización de datos, es decir, es una directiva europea que única y exclusivamente va a abordar riesgos en la salud de los trabajadores derivadas de la utilización de este tipo de dispositivos, ya sea el ordenador, la tablet, el teléfono móvil, etc. Y aquí de esta directiva sobre todo destacar 3 aspectos fundamentales. La necesaria información y formación a los trabajadores a la hora de utilizar este tipo de herramientas tecnológicas, la necesidad que no solo el trabajador se adapte al trabajo y a la utilización de las mismas, sino que también sea el trabajo el que se adapte a la persona, que esto es uno de los aspectos que el derecho del trabajo pues más destaca. Y en último lugar, y no por ello menos importante, el que se lleve a cabo un trabajo diario mediante las pantallas de visualización, pero con una serie de interrupciones para tratar de evitar la fatiga visual, situaciones estresantes, la fatiga mental, etc. Esta es una iniciativa de la directiva internacional. Sin embargo, en el ordenamiento jurídico interno, ni a nivel legislativo, ni tampoco mediante convenios colectivos, se prevé esta especial sensibilización en los riesgos psicosociales. Y, por ejemplo, esta medida, en lo que respecta a la interrupción periódica en aquellos puestos de trabajo que utilicen estas pantallas de visualización de manera continua,
pues no hay ninguna normativa que lo prevea, ¿no? Sin embargo, ya desde una perspectiva de la Unión Europea sí que al menos se menciona en esta directiva. Nos encontramos con muchas otras, de jóvenes, embarazadas, directivas sobre contratos de duración determinada, y ninguna de ellas muestra ningún tipo de referencia en lo que respecta a los riesgos psicosociales ni tampoco a las herramientas tecnológicas. Tenemos también a nivel internacional el Acuerdo Marco Europeo sobre Estrés Laboral, que sí que es cierto que muestra esta especial sensibilización en este riesgo psicosocial en concreto y no en otro, pero sorprendentemente nada menciona sobre el estrés laboral derivado de la utilización de las herramientas tecnológicas, como es el tecnoestrés, que a día de hoy es uno de los principales riesgos emergentes existentes en la sociedad. Por tanto, ya vemos cómo a nivel internacional parece existir esta ausencia de dimensión institucional. A nivel nacional, pues bueno, también resultan ser prácticamente inexistentes las normas que mencionan algo sobre este tipo de riesgos de índole psicosocial. Únicamente se menciona en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero efectivamente nada se dice, ¿no? Y por supuesto tampoco en lo que respecta al Estatuto de los Trabajadores y al Reglamento sobre Servicios de Prevención. A grosso modo, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Pues que ya podemos observar, haciendo este análisis de la norma, que no existe una especial sensibilización ni a nivel internacional ni tampoco nacional en los posibles riesgos emergentes psicosociales derivados de la utilización de las herramientas tecnológicas. Sin embargo, hoy en día estos riesgos están a la orden del día, como pueden ser la fatiga visual o el síndrome de la pantalla de visualización, la fatiga mental, dolores en articulaciones, ejemplos prácticos y muy típicos hoy en día desde un punto de vista jurisprudencial, el síndrome de túnel carpiano o la enfermedad de Kerbein, y luego otras dolencias, ¿no? De las cuales aquí sobre todo me interesaría destacar el tecnoestrés. ¿Qué es el tecnoestrés? Pues el tecnoestrés no es más que el estrés laboral, como se conoce comúnmente dentro del derecho del trabajo. Única y exclusivamente la particularidad que presenta es que va a estar derivado de la utilización de las herramientas tecnológicas. ¿Y qué es lo que lo provoca? Pues digamos 4 aspectos fundamentales en lo que es el desempeño de la actividad laboral. El primero de ellos es el que se denomina el techno-overload, o esta sobrecarga tecnológica, ¿no? Imaginemos en aquellos puestos de trabajo en los que se lleva a cabo pues un trabajo bastante incisivo, bastante intenso, y además se utilizan las herramientas tecnológicas para desarrollar esa actividad laboral. Puede que nos encontremos trabajadores que se encuentren verdaderamente sobrecargados, ya no solo por el trabajo, sino también por tener que utilizar estas herramientas tecnológicas constantemente para poder ejecutar. Luego también nos encontramos con la techno-invention, que esto quiere decir cuando el trabajo y las tecnologías van a invadir tu esfera privada, como aquellos trabajadores que incluso fuera de su jornada estrictamente laboral continúan en cierta medida trabajando, ya sea contestando correos, recibiendo llamadas, etcétera, ¿no? Entonces se ve claramente difuminado lo que es tu tiempo de ocio y de descanso con lo que es tu tiempo efectivo de trabajo. En tercer lugar nos encontramos con la techno-complexity. Esto quiere decir pues aquellos trabajadores que van a presentar una cierta dificultad y complejidad a la hora de utilizar las herramientas tecnológicas, y esto le provoca problemas relacionados con la adaptación. Y finalmente tenemos la techno-insecurity, que son aquellos trabajadores que están muy relacionados con los otros, ¿no? que presentan estos problemas de adaptación, y que esto además les hace crear una cierta inseguridad personal por entender que no se encuentran suficientemente capacitados o adaptados a su puesto de trabajo y sienten pues bueno, cierto miedo a poder perder el mismo. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a día de hoy la Organización Mundial de la Salud ha reconocido como enfermedad de trabajo lo que es el síndrome de burnout, es decir, el síndrome de estar quemado, que este síndrome también puede provenir del tecnoestrés. El síndrome de estar quemado por la utilización de las herramientas tecnológicas en el puesto de trabajo y que se creen determinados cuadros estresantes. Sin embargo, a día de hoy, y en este caso me ciño a lo que es el ordenamiento jurídico español, son prácticamente inexistentes las sentencias judiciales, los pronunciamientos que reconocen el tecnoestrés como una posible incapacidad, ya sea laboral, ya sea temporal o permanente. Claro, esto realmente nos hace plantearnos una cuestión muy importante. Y es que efectivamente ya no solo tenemos una ausencia de dimensión institucional, una ausencia de norma, sino que también nos encontramos con que los pronunciamientos jurisprudenciales no están especialmente sensibilizados en este sentido.
¿Y qué es lo que deben hacer las empresas? ¿Qué tipo de medidas deben adoptar? Estas son algunas de ellas a título ilustrativo, ¿no? En primer lugar, poner a disposición del trabajador los materiales suficientes para poder desarrollar su actividad laboral mediante la utilización de las herramientas tecnológicas, formarles e informarles a los mismos de aquellos cambios que se puedan producir en el trabajo, sobre todo cuando estos cambios sean derivados de las herramientas tecnológicas. En aquellas empresas en las cuales, pues bueno, las relaciones de trabajo se lleven a cabo mediante canales virtuales, hay que tratar de evitar el posible aislamiento social y, por tanto, es necesario establecer canales virtuales que permitan esta proximidad relacional. Los trabajadores y los representantes deben tener un papel activo al cambio, a estos nuevos métodos de trabajo, deben efectuar un cambio de cultura, un cambio de mentalidad hacia la digitalización de las relaciones laborales. Es muy importante también que el empresario esté mentalizado en adaptar el puesto de trabajo a la persona trabajadora y, por supuesto, asistirle en las posibles dificultades técnicas que pueda presentar. También aquí, a título ilustrativo, pues menciono el establecer posibles interrupciones cuando el trabajo se efectúe constantemente mediante pantallas de visualización, inspirada en esa directiva que hemos mencionado anteriormente, y sobre todo aprovechar las vías de negociación colectiva que existen en el ordenamiento jurídico interno, ya sea pues, mediante acuerdos entre el empresario y representantes de los trabajadores como a través de convenios colectivos. Actualmente, una de las medidas que sí que se encuentra plasmada en la norma versa sobre el derecho a la desconexión digital, que en cierta medida es una medida para tratar de prevenir la aparición de riesgos de tipo psicosocial. Se encuentra actualmente regulada en el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre. De una manera muy sucinta, ¿qué es lo que dice esta norma? Pues el derecho al descanso se va a encontrar directamente relacionado con lo que es el derecho a la desconexión digital se va a encontrar directamente relacionado con el derecho al descanso, con el derecho a permisos, vacaciones, a permitir al final pues el derecho a la intimidad de los trabajadores y también de la conciliación personal, familiar y laboral, pero la regulación realmente la deja en manos de la negociación colectiva, de los interlocutores sociales y del empresario. Por tanto, una de las principales ausencias de norma que encontramos es que no menciona medidas concretas para tratar de garantizar el derecho a la desconexión digital, sino que lo va a dejar en manos de esta negociación colectiva. Norma realmente inspirada en la legislación francesa, que fue la pionera dentro del ordenamiento internacional de la Unión Europea en regular este derecho a la desconexión digital. Otro de los aspectos, digamos, un poco a destacar de esta norma es que se menciona que es muy importante que el empresario lleve a cabo una política interna dirigida a los trabajadores y esta política interna debe garantizar el uso razonable de las herramientas tecnológicas para evitar la fatiga informática. ¿Pero qué es un uso razonable? ¿Y por qué única y exclusivamente se debe evitar la fatiga informática? Porque puede haber otro tipo de riesgos, no solo esta fatiga, ¿no? Entonces aquí la norma parece que también se encuentra bastante limitada. Simplemente una breve referencia sobre el ciberacoso. Actualmente, pues digamos, estas situaciones de acoso laboral y demás se suelen llevar a cabo mediante políticas internas empresariales. Sin embargo, es cierto que la mayoría de las empresas regulan en cierta medida el acoso, tratan de prevenirlo, estas conductas agresivas y hostiles que se llevan a cabo de forma continuada en una empresa, pero no regulan el ciberacoso, no mencionan nada más sobre este acoso que también ocasiona riesgos de índole psicosocial a los trabajadores o al trabajador en concreto que está recibiendo esta situación cuando se lleve a cabo por herramientas tecnológicas. Y la verdad que considero que las empresas deben empezar a concienciarse un poco en abordar este tipo de cuestiones. Bien, pues como iba diciendo, actualmente es cierto que la digitalización del trabajo ha provocado la aparición de nuevos tipos o de nuevos modelos de relaciones laborales. Y bueno, a día de hoy resulta, la verdad, que bastante protagonista entre los nuevos modelos el denominado trabajo colaborativo o economía colaborativa. Aquí, pues bueno, tengo una breve definición que saca el sistema económico de interacción entre dos o más sujetos a través de medios digitalizados o no, originado para satisfacer una necesidad real o potencial y permitiendo el intercambio que hace unos años era impensable. Pero realmente lo que tenemos que decir es que el trabajo colaborativo parece no responder a un concepto unívoco, sino que tenemos que analizarlo desde una perspectiva más interdisciplinar. Y también otro de los
aspectos a destacar del trabajo colaborativo es que a veces se califica como trabajo colaborativo determinados modelos laborales que realmente no lo son. Entonces, digamos que estos serían como los dos aspectos a destacar o los problemas que existen en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque en realidad el trabajo colaborativo debería asemejarse a esa idea tradicional de compartir, de intercambiar, es decir, aquellos tipos de trabajo inspirado en la economía social, en la cual, digamos, su principal objetivo no es obtener ánimo de lucro. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los modelos de trabajo existentes sí que entre sus objetivos fundamentales está la obtención de ánimo de lucro y son verdaderos prestadores de servicios. En el ordenamiento jurídico interno nos encontramos con un claro desafío, y es que parece no existir una legislación adecuada, justa y honesta que aborde este tipo de modelos, de nuevos modelos de trabajo. Ahora, posteriormente, me centraré en esto. Y muchos tratan de plantearse sobre si es necesario efectuar una posible reforma legal para poder abordarlo. Pero realmente estos nuevos modelos de trabajo colaborativos, entrecomillados, ¿en qué se caracterizan, no? Pues bueno, por regla general, al final son modelos que tengamos como ejemplo pues Uber, Glovo, Deliveroo, etcétera, en el cual el trabajador o prestador de servicios va a recibir mediante la plataforma virtual la llamada. Son trabajadores a llamada, es decir, mediante la plataforma van a recibir un aviso y ellos van a tener una cierta autonomía o independencia para decidir si aceptar dicho encargo, dicho transporte, dicha tarea en concreto, etcétera, o no. Por tanto, ya podemos observar otra de las características, es esa autonomía e independencia. Pero es que también van a poder delegar que otra persona efectúe dicha labor. Por tanto, se va a perder el carácter personal de la relación laboral, que es una de las características fundamentales de las relaciones laborales tradicionales. Es decir, el trabajador se va a obligar de manera personal a realizar la labor, pero en estos nuevos modelos colaborativos, al permitirse esta sustitución, pues sí que se va a efectuar una cierta pérdida de este carácter personal. Pero sí que sigue existiendo una dependencia jurídica, aunque en cierta manera flexibilizada. ¿Por qué? Pues porque, como algunos rasgos, ¿no? Un poco ilustrativos, la plataforma va a establecer el precio, va a establecer el contacto con los prestadores, va a decidir quiénes sí y quiénes no, les va a establecer una serie de instrucciones a la hora de efectuar el encargo, los puede controlar mediante sistemas de geolocalización, etc. Y además también los va a controlar dotando de un mayor protagonismo a los consumidores y usuarios. Y aquí también parece perderse otro de los rasgos fundamentales que debiera haber en cualquier tipo de relación laboral, que es la confianza depositada en el trabajador o el prestador. Porque en estos modelos de trabajo parece que existe más confianza en el propio consumidor a través de las puntuaciones y comentarios que efectúe del prestador de servicio que en el propio prestador en su persona. Por tanto, aquí podemos observar cómo este factor tecnológico parece encontrarse por encima del elemento humano, del elemento relacional. Además, nos encontramos con modelos de trabajo que tienen ciertos rasgos de autonomía e independencia y también ciertos rasgos de laboralidad. Por tanto, parece difuminarse un poco los límites entre una calificación u otra. Y también son modelos de trabajo que se llevan a cabo con diferentes tipos de modelos, ¿no? Es decir, pueden ser considerados como mera base de datos o como verdaderos prestadores de servicios, ¿no? Como una sentencia muy reciente en lo que respecta a la situación de Uber. Bien, pues bajo esta controversia, la Unión Europea sí que ha mostrado una especial sensibilización en la necesidad de regular y de clarificar de manera transparente estas nuevas formas de trabajo. Por tanto, simplemente mencionar, por si ustedes quieren profundizar en la materia, pues les dejo estas referencias, la Agenda Europea para la Economía Colaborativa 2017-2003 y luego una decisión de la Unión Europea que además es muy interesante porque es una decisión que tiene lugar por una iniciativa ciudadana sobre la situación de Uber y la precarización de este modelo de trabajo, que es del 2019-540, que se denomina New Rights Now. Bien. ¿Qué retos o qué desafíos jurídicos presentan estos nuevos modelos de trabajo? Si no todos, la mayoría de ellos, ¿no?
En primer lugar, que existe una clara ausencia de dimensión institucional, ya lo he mencionado anteriormente. Son modelos de trabajo pioneros, que además utilizan las herramientas tecnológicas y ya sabemos que las tecnologías no paran de cambiar, no paran de evolucionar. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico no se encuentra todavía adaptado para tratar de afrontarlos. Además, existe una poca relevancia al trabajador, a este carácter humano, que debiera ser el protagonista en estos modelos de trabajo. Por tanto, parece que el trabajador es considerado como una mera mercancía. Además, existe una simetría y una tendencia hacia la verticalidad entre lo que es la propia plataforma virtual y el trabajador. Y otro de los aspectos más importantes es que la propia plataforma o el empresario parece efectuar una cierta huida a los rasgos de laboralidad existente en estos modelos de trabajo. Por tanto, nos encontramos con trabajos colaborativos, entre comillas, en los cuales verdaderamente existen rasgos de laboralidad, pero de manera poco transparente, poco clara. Unido a esta ausencia de norma, pues han sido bastante protagonistas los pronunciamientos jurisprudenciales en la materia. Los jueces y tribunales han sido los que han tenido que dictar sentencias y sobre todo interpretar una norma que no existe, lo cual es una labor bastante difícil. Y aquí nos encontramos sentencias de todo tipo de colores, algunos pero a nivel nacional e internacional también, que califican a los trabajadores como dependientes y como laborales, ¿no? Por tanto, ya se puede observar cómo la materia es ciertamente compleja. Desde mi punto de vista, y esto simplemente es una mera propuesta, entiendo que aplicar la legislación laboral en bloque, al menos me refiero a lo que es el ordenamiento jurídico interno español, no sería la solución más justa. ¿Por qué? Pues porque aplicar la misma ocasionaría que estos prestadores de servicios pierdan plenamente esa independencia y autonomía propia característica de estos nuevos modelos de trabajo. Y luego, además, de aquellas posibles sanciones y responsabilidades que puedan existir. Y sobre todo porque en realidad nos encontramos con modelos de trabajo que efectivamente difícilmente se van a encasillar en los modelos de trabajo tradicionales, en que se cumplan todas las características de laboralidad, porque se encuentran notablemente difuminadas. Desde mi punto de vista, quizá lo más honesto es tratar de regular, sobre todo regular, porque es muy importante dotar de esta seguridad jurídica al ordenamiento estas nuevas formas de trabajo, pero mediante una relación laboral de tipo especial, como muchas otras que existen en el ordenamiento jurídico interno, ya sea pues para abogados, deportistas profesionales, personas dedicadas al servicio del hogar, etcétera, ¿no? ¿Y de qué manera se podría regular? Y esto es una mera propuesta. En primer lugar, es muy importante mantener este carácter personal de la relación laboral, es decir, dar la relevancia que necesita el trabajador y que debe tener ese protagonismo del trabajador a la hora de efectuar su actividad laboral. Por tanto, no se puede perder el que el trabajador se le haya seleccionado por las capacidades y aptitudes propias que tenga, con independencia de que se pueda permitir de forma residual una posible sustitución, pero desde luego esta no debería ser el criterio base de estos nuevos modelos de trabajo. En segundo lugar, en lo que respecta a la retribución, nos encontramos con modelos de trabajo precarios, en el cual se paga un precio hora muy poco decente. ¿Cómo se podría solucionar esto? Pues en muchos modelos de trabajo, como en Uber, Glovo, Deliveroo, etcétera, se controla al trabajador mediante sistemas de geolocalización. Por tanto, quizá pudiera resultar interesante establecer una serie de tablas hora-salario, pero garantizando una hora mínima a estos trabajadores, para así un poco tener por seguro que van a recibir un salario justo y adecuado al tipo de prestación que vienen realizando. En lo que respecta a la asunción de riesgos, a lo que es la ajenidad, entendemos que debiera ser la plataforma o el empresario el que asuma los riesgos, salvo que sea el propio trabajador el que aporte sus medios propios para desarrollar la actividad. En este caso, pues quizás sí que debería ser el propio trabajador el que lo asuma. Y en lo que respecta a la dependencia, entendemos que en estos modelos de trabajo que se caracterizan por la autonomía, la independencia y la libertad de los trabajadores, pues debe continuar siendo garantizado, con independencia de que pueda existir un cierto sometimiento a las directrices empresariales, pero meramente para lo que es la organización empresarial, pero nada más. Y atendiendo a esto, pues consideramos que cumpliendo con estas premisas se ajustaría a que existan estos modelos de trabajo una verdadera colaboración. Bien, efectuado este bloque,
voy a finalizar ya con este último, que además lo voy a abordar de una manera un poquito más resumida para ajustarme al tiempo concedido, sobre el reforzamiento, ¿no?, del poder de control y vigilancia empresarial debido a la utilización de las herramientas tecnológicas. Antes nos encontrábamos con un control que era personal, directo, inmediato y presencial. Es decir, se requería la presencia física del empresario para vigilar el comportamiento de los trabajadores. Sin embargo, hoy en día nos encontramos con un poder de control en remoto o a distancia, pero más invasivo que este modelo, que este control tradicional existente. Y esto en cierta medida parece afectar al carácter personal de la relación laboral. ¿Por qué? Porque el carácter personal de la relación laboral no única y exclusivamente se caracteriza por la posible sustitución del trabajador, como hemos mencionado anteriormente, sino también con la confianza depositada en esa persona. Es decir, se selecciona al trabajador por las capacidades y actitudes propias que tiene y se selecciona en base a una relación de confianza entre el empresario y el trabajador. Por tanto, quizá el llevar a cabo un control abusivo o quizá excesivo de la persona del trabajador va a afectar a esta relación que debiera basarse en la confianza. Antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que es donde se regula en el ordenamiento jurídico interno los derechos digitales, nos encontrábamos con una clara ausencia de dimensión institucional. No había prácticamente ninguna norma dentro del ordenamiento que tratara de abordar estas cuestiones. Por tanto, nos encontramos con sentencias ciertamente contradictorias. Tras la promulgación de esta ley orgánica, se va a modificar el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores, que es donde se regula el poder de vigilancia y control empresarial, y sí que se menciona que es posible efectuar este control utilizando los dispositivos tecnológicos, pero teniendo muy en cuenta la protección jurídica del trabajador, es decir, lo que es el derecho a la intimidad del trabajador. Por tanto, este poder de control empresarial no es absoluto, sino que está sujeto efectivamente a una serie de límites. Límites que ya vemos, digamos, totalmente resueltos, o bueno, totalmente en cierta medida resueltos, en los artículos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? Aquí en el artículo 87 se aborda sobre el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, es decir, es un precepto que prácticamente se ciñe en aquellos modelos de trabajo en los cuales se utilice pues, el ordenador, el correo electrónico, etcétera, ¿no? Lo que son los dispositivos digitales por la propia empresa. ¿Qué es lo primero que nos señala la norma? Pues que es posible controlar estos dispositivos, pero única y exclusivamente para vigilar que el trabajador cumpla con sus obligaciones laborales o para garantizar la integridad de estos dispositivos, de estas herramientas aportadas por parte de la empresa al trabajador. Pero que además es muy importante que la empresa lleve a cabo pues, un tipo de política interna o señale de forma expresa unos estándares mínimos para así tener muy en cuenta al trabajador si se le va a permitir o no utilizar estos dispositivos con un fin privado, mientras está desarrollando su actividad laboral. Y por ello la norma menciona que es necesario que el empresario indique claramente cuáles son los usos autorizados, es decir, durante qué hora, en qué tiempo, en qué tipo de páginas, etcétera, ¿no? Entonces aquí, al menos, la norma sí que va a tratar de perfilar un poquito más este derecho. En segundo lugar, el artículo 89, que versa sobre la videovigilancia y sistemas de grabación en el lugar de trabajo, sí que va a mencionar una especial referencia a esta información con carácter previo, expreso, claro y conciso sobre que el trabajador está siendo videovigilado. Pero la norma no menciona nada sobre la finalidad o el tratamiento de los datos recabados, que es la imagen del trabajador, que se va a efectuar. Por tanto, bueno, aunque se debiera entender por el contexto de la norma, esto resulta ciertamente criticable. Bien, entonces aquí la principal característica es la información al trabajador, pero existe una excepción en el caso de comisión flagrante de un acto ilícito por parte de los trabajadores. Es decir, en el caso en el que en una empresa el trabajador lleve a cabo un acto ilícito, y no haya sido informado ni de forma previa, ni expresa, ni clara, ni concisa,
se va a entender que la medida disciplinaria llevada a cabo por parte del empresario es legítima si en el establecimiento o en el centro de trabajo o lo que sea, se encuentra un cartel, un distintivo en el que se indica que la zona está siendo videovigilada, es decir, siempre que se cumpla por parte del empresario la información establecida en el artículo 22.4. A mi entender, esto resulta criticable, porque la norma en realidad lo que trata de hacer es garantizar la protección jurídica de la persona trabajadora. Sin embargo, en este caso concreto, cuando se lleva a cabo un acto ilícito, la información realmente no existe. Bien, en lo que respecta a la geolocalización que se regula en el artículo 90, también se dice que es muy importante llevar a cabo, o sea, que es posible efectuar un control geolocalizado del trabajador, pero única y exclusivamente pues por velar estas obligaciones laborales. Y es muy importante tener en cuenta que se puede efectuar esta geolocalización por parte del empresario, pero teniendo en cuenta el ejercicio de los derechos de los trabajadores en su marco legal o con los límites inherentes al mismo. Eso es lo que dice la norma. ¿Cómo se va a interpretar? Pues bueno, podemos considerar que a lo mejor es garantizando la protección jurídica de los trabajadores, sus derechos fundamentales inherentes a su persona, pero en realidad la norma resulta ciertamente vaga. Luego también menciona que es muy importante esta información previa, pero aquí dice que tiene que ser expresa, clara e inívoca. Tampoco menciona nada sobre la finalidad ni el tratamiento de los datos recabados con esta geolocalización, porque tanto la imagen como geolocalización son datos personales de los trabajadores, ¿no? Lo cual también en cierta medida resulta criticable. Y también es cierto que a nivel jurisprudencial, cuando existía esta ausencia de dimensión institucional, cuando no existía esta norma, gozaba de gran protagonismo el principio de proporcionalidad. Sin embargo, en ninguno de los artículos se menciona este principio de proporcionalidad, por tanto parece que la verdadera intención de la norma es tratar de reforzar que exista esta información previa. Al menos así es lo que se debiera entender. ¿Y qué pasa con el uso de las redes sociales? Porque aquí la norma no dice nada. Y es verdad que las publicaciones llevadas a cabo por parte de los trabajadores en lo que respecta a la empresa, a los compañeros de trabajo, etcétera, puede en cierta medida ser controlado por parte de los empresarios y luego además se pueden adoptar medidas disciplinarias. No encontramos ningún tipo de norma. A nivel jurisprudencial, pues sí que se menciona que va a ser muy importante para velar si esa medida por parte del empresario es legítima o no, o resulta abusiva de la protección jurídica del trabajador, pues que existe una vinculación directa entre lo publicado y el trabajador, el número de personas que pueden acceder a lo publicado, si es una red social pública o restringida o privada, porque en el caso en el que sea pública parece que el trabajador va a perder cualquier tipo de expectativa de privacidad, la veracidad o magnitud de lo publicado, y luego también, pues, si estos comentarios van a afectar a la empresa o no. Y ya, simplemente a modo de conclusión, 3 conclusiones fundamentales atendiendo a cada uno de los bloques. En primer lugar, decir que el trabajo por sí mismo sí que va a ocasionar un riesgo, es cierto, pero que actualmente con las tecnologías de la información y de la comunicación, con este hiperpresentismo digital, pues ha ocasionado la aparición de nuevos tipos de riesgo y nos encontramos con una clara ausencia de dimensión institucional. Aún no existe una especial sensibilización en estos riesgos de tipo psicosocial y en establecer medidas adecuadas para garantizar la salud por parte de los trabajadores. En lo que respecta a la utilización de las herramientas tecnológicas para controlar el comportamiento de los trabajadores, pues sí que tenemos que decir que esto en cierta medida, ¿no? Este uso abusivo de las herramientas tecnológicas para el mismo parece mermar el carácter personal de la relación laboral, teniendo en cuenta esta situación de confianza, y que a pesar de que existe actualmente en la Ley Orgánica de Protección de Datos la regulación de algunas formas de control de estos derechos digitales, pues hay algunos otros que desde luego no se mencionan, que sigue existiendo esta ausencia de dimensión institucional y que a veces quizás es mejor, la norma no perfila quizás de manera muy adecuada esta información previa a los trabajadores. Y finalmente, en lo que respecta a las nuevas formas de trabajo de tipo colaborativo, pues bueno, simplemente mencionar que esto al final no deja de ser una mera propuesta, que actualmente no existe o al menos no parece existir una norma
que de forma honesta trate de regular estas formas de trabajo, que existe cierta inseguridad y cierta incertidumbre sobre cómo se va a regular y sobre todo parecen ser modelos de trabajo tendentes a la precarización. Por tanto, también es muy importante sensibilizarnos en este sentido y tratar de llevar a cabo pues, medidas adecuadas para efectuar unos modelos de trabajo decentes, ¿no? Y esto sería todo. Aquí os dejo también mi correo electrónico para cualquier cuestión adicional que pueda surgir. Y nada, reiterar el agradecimiento y siento si me he pasado un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Lucía, por tan excelente exposición y muy completa sobre el tema. Vamos por acá con a la sección de preguntas y respuestas o comentarios que han hecho nuestros escuchas. Sí. Tenemos la primera. A propósito del último punto que tocaste en tu exposición, la hace Juan Ramón Ventura desde República Dominicana. El hecho de que el trabajo colaborativo se realice de manera digital o a distancia implica la no personalización de esa relación laboral, o más bien pierde esta relación laboral el carácter personal. Vale, la verdad que es muy buena pregunta. Desde mi punto de vista, entiendo que lo que es el carácter personal de la relación laboral en cierta medida se puede encontrar mermada a la hora de utilizar las plataformas virtuales. ¿Por qué? Pues porque se va a perder esta proximidad relacional. Ahora van a existir, pues bueno, modelos de trabajo de tipo virtual. Entonces, ocurre también con lo que son las relaciones personales, ¿no? Que ya cada vez hablamos más por redes sociales que lo que es ese trato personal, esta proximidad. Y esto, pues, en cierta medida va a afectar también al trabajo. Por tanto, entiendo que a pesar de que es una realidad que exista y que se va a perder en cierta medida, sí que es muy importante establecer pues, canales adecuados para que se trate de perder, por así decirlo, lo menos posible. Y bueno, esta sería un poco mi reflexión. Ok, muchas gracias. Por acá pregunta Víctor desde España, nos indica lo siguiente: interesante ponencia. Doctora, mi pregunta sería muy puntual. ¿Las normas laborales son adecuadas para esta era digital? Un saludo desde España. Bueno, pues un saludo también. A ver, las normas laborales, desde mi punto de vista, al menos en el análisis que he efectuado, no sé si a qué bloque en concreto se refiere, si es al tema del control, al tema de la salud, no sé si en la pregunta esto lo concreta, pero bueno, por regla general entiendo que el ordenamiento jurídico interno no se encuentra realmente adaptado a lo que es la digitalización de las relaciones laborales. Desde un principio ya hemos mencionado que a estos nuevos riesgos emergentes derivados de la utilización de las herramientas tecnológicas, ni a nivel internacional ni tampoco nacional nos encontramos con normas que muestren esta especial sensibilización. Por otro lado, con respecto al trabajo colaborativo, pues aquí puede que exista cierta controversia, puesto que si algunos entienden que son modelos de trabajo laborales, entonces, pues bueno, sí tenemos la norma tradicional, el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos y bueno, pues se aplicaría, ¿no? Y ahí en principio, pues bueno, tenemos como esa seguridad normativa. Pero si ya queremos ir un poco más allá y al menos desde mi propuesta, ¿no? Llevar a cabo unas nuevas formas de trabajo, desde luego aún nos queda mucho recorrido por tener en cuenta y ver de qué manera efectivamente se pueden tratar de regular. Por tanto, aquí ya podemos observar que sigue existiendo esta ausencia de dimensión institucional. Y luego, en lo que respecta al control o a este reforzamiento del poder de vigilancia y control empresarial, menos mal que tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos, muy reciente, del año 2018, de diciembre, pero hasta entonces, evidentemente, existía una clara ausencia. A día de hoy, desde mi punto de vista, sigue existiendo. ¿Por qué? Pues porque existen nuevas formas de control, como pueden ser, aquí mencionado simplemente las redes sociales, pero pueden existir perfectamente muchas otras que la norma no prevé. Puede establecer quizá unas pautas o unas premisas con esta modificación del artículo
20 bis del Estatuto de los Trabajadores, pero aún creo que aún queda cierto camino por recorrer. Pero desde luego el legislador parece ser positivo en este sentido, en al menos ir llevando a cabo estas primeras iniciativas pioneras. Muchas gracias. Por acá, Fabiola Pérez, desde Argentina. Profesora Lucía, felicitaciones por su exposición detallada y completa. Pregunto lo siguiente: ¿cómo la deslocalización del lugar de trabajo, que se da gracias a esta nueva era tecnológica, e incluso su dispersión entre varios países, constituye un reto para las organizaciones sindicales? A ver, no sé muy bien exactamente a qué se ha referido la pregunta. Entiendo, no sé, sino que luego a lo mejor en el chat trate de perfilarla un poco mejor. Entiendo que, bueno, efectivamente las organizaciones sindicales tienen mucha tarea pendiente que hacer hoy en día. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque estamos ante una serie de transformaciones en el trabajo que anteriormente no estaban previstas. Y que además, al existir una clara ausencia de norma, al final tiene un gran protagonismo los sindicatos, los representantes de los trabajadores en tratar de garantizar los derechos de los mismos. Con trabajadores deslocalizados, no sé si te refieres a lo que es el concepto de aquel trabajador que se encuentra trabajando, que a lo mejor, por ejemplo, ¿no?, es de España, pero se encuentra localizado, me imagino que será a lo que se refiere, localizado en otro lugar. Como puede ser que esté trabajando, por ejemplo, en Francia, etcétera. Aquí, pues en la mayoría de los casos, las empresas suelen tener sindicatos que tienen una cierta capacidad de internalización, porque al final me imagino que serán empresas de índole internacional. Entonces, pues bueno, aquí sobre todo tratar de garantizar que aquellos trabajadores que se encuentran localizados, efectivamente se les estén aplicando las condiciones de trabajo del país de origen, si es que esas han sido digamos, las que se ha decidido que resulten de aplicación. ¿Y esto cómo en la práctica se puede garantizar? Pues bueno, al final supongo que manteniendo una cierta proximidad con este colectivo que se encuentre en cierta medida localizado en otro lugar y poco más. No sé por qué, como se aleja un poco de lo que es la temática de lo que he hablado, no sé si al final he contestado a la pregunta o se estaba refiriendo a otra cosa. No sé si... Bueno, esperemos que la persona comente por el chat sobre lo que acabas de mencionar. Muchísimas gracias. Por acá, Iliana Meléndez desde República Dominicana. ¿Qué papel tienen los derechos fundamentales, intimidad, honor, protección al honor, frente al control reforzado que aportan las herramientas tecnológicas? Vale, pues bueno, aquí efectivamente nos encontramos con una balanza, es decir, una situación que requiere un cierto equilibrio. ¿Por qué? Pues porque los trabajadores tienen una serie de derechos garantizados, unos derechos fundamentales que son inherentes a su persona, pero por otro lado también se va a reconocer por parte del ordenamiento jurídico este poder de vigilancia y control empresarial, es decir, nos encontramos con la coalición de dos derechos. ¿Deben primar unos con respecto a otros? Pues eso habrá que ver el caso concreto. Sobre todo tener en cuenta que siempre los derechos fundamentales debieran estar por encima de este poder de control, porque al final los derechos fundamentales, como su propio nombre indica, se encuentran regulados con la norma suprema, ¿no? Y son derechos especialmente protegidos. Sin embargo, podrán mermarse estos derechos siempre y cuando se cumplan con las previsiones legales en el ordenamiento jurídico interno. ¿Cuándo se va a poder afectar, por ejemplo, la intimidad del trabajador en el caso de una videovigilancia? Pues se podrá afectar al mismo si se le ha informado, pero no cualquier tipo de información. Tiene que ser una información expresa, concisa, precisa, que aborde todo, la finalidad del tratamiento, etcétera, ¿no? También informar a los representantes de los trabajadores en el caso en el que debieran hacerlo, etcétera. Entonces, al final es tratar de analizar el caso concreto, ver cómo fluctúan ambos derechos y si se cumplen con las previsiones legales. Muchas gracias. Por acá, Ángel Pérez, desde Venezuela, pregunta: ¿de qué manera se ven vulneradas las normas sobre la jornada de trabajo, tiempo de descanso frente a la sujeción de esta nueva forma de trabajo por intermedio de la era digital?
¿Cómo ir avanzando mientras se realizan las regulaciones legales adecuadas? ¿Es el contrato de trabajo o la convención colectiva la solución temporal a esto? Vale, pues bueno, desde luego lo que es la solución temporal, yo abogo por la utilización de las vías de negociación colectiva, sobre todo porque estos luego van a permitir perfilar, atendiendo a la empresa en concreto o a este supuesto, pues perfilar de qué manera se va a tratar de garantizar y de cumplir con estos derechos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la práctica, al menos en el ordenamiento jurídico español? Pues que sí, que efectivamente se encuentra regulado en el artículo 88 de la Ley Orgánica el derecho a la desconexión digital. Esto es una realidad, pero no se aplica. Es decir, las empresas continúan efectuando su actividad con normalidad, es decir, enviando correos a deshora, exigiendo a los trabajadores contestar llamadas fuera de su jornada de trabajo, etcétera. ¿Cómo se puede, en cierta medida, garantizar? A través de la negociación colectiva, desde mi punto de vista, porque la norma, de hecho, te remite directamente a la negociación colectiva, no aborda medidas concretas que una empresa pueda utilizar. Por tanto, debe ser mediante esta vía la forma de tratar de regularlo. Actualmente también en el ordenamiento jurídico español se ha regulado la obligación por parte de las empresas de regular las horas concretas de trabajo. Es decir, ya los trabajadores van a tener que clicar, por así decirlo, a la hora en la que entren a trabajar y a qué hora se van. Sobre todo también un poco para regular de qué manera, si están cumpliendo con su jornada de trabajo, si está trabajando excesivas horas, etc. Cuando se utilice esto por medios digitales, como puede ser el ordenador, las plataformas virtuales, mediante el smartphone o lo que sea, también se puede controlar, porque al final el trabajador, cuando está realizando su actividad, está conectado a una plataforma, la plataforma de la empresa. Entonces aquí la plataforma va a poder saber y controlar cuándo está disponible o cuándo no. Y si a lo mejor la plataforma no lo prevé, pues ahí ya nos encontramos con una posible laguna que puede tener la plataforma y que es necesario perfilar para que efectivamente se garantice este derecho. Saber en qué momento está conectado para ver si está cumpliendo con su jornada laboral o no. Y ya no solamente lo digo para abonar al trabajador posibles horas extraordinarias, sino también porque puede que el trabajador esté conectado pero no esté trabajando. Entonces, de esta manera también se puede controlar si está efectuando su actividad laboral. Lo bueno de la digitalización es que al final es eso, te permite controlarlo todo si lo quieres controlar. Las herramientas están. Muchísimas gracias, profesora Lucía, por su exposición, por las respuestas a las preguntas y los comentarios realizados. Por los momentos, tenemos otra pregunta por acá. Nicolás Ladino, desde Colombia. ¿Cómo ve el papel de los organismos supranacionales, Comunidad Europea, Organización Internacional del Trabajo, Mercosur, etcétera, ante la ausencia de regulación en muchos países? Pues desde luego no lo veo de manera positiva. Es cierto que ahora están empezando a tener unas ciertas iniciativas, ¿no? Por ejemplo, las que he mencionado, ¿no? La Agenda Europea para la Economía Colaborativa, que efectivamente es un proyecto europeo que no aborda, digamos, medidas concretas, pero sí ya menciona la necesidad de regular, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital de los países miembros de la Unión Europea. Luego también trata de mencionar que es muy importante clarificar si son trabajadores laborales o dependientes, tener muy en cuenta cuál es la finalidad de estas nuevas formas de trabajo, de estos modelos. Y entonces aquí, pues bueno, al final tenemos esta Agenda Europea para la Economía Colaborativa que lo aborda. También tenemos esta decisión de la Unión Europea que he mencionado anteriormente, que fue por una iniciativa ciudadana para evitar la precarización de estos nuevos modelos de trabajo. Efectivamente, la OIT, por ejemplo, es otra institución que sí que muestra una especial referencia a evitar la precarización de los trabajos que existen en la actualidad. De hecho, por así decirlo, el principal objetivo que tienen hoy en día es el trabajo decente. Y dentro del trabajo decente también están estas nuevas formas de trabajo, que actualmente, desde luego, serán todos menos decentes. Entonces, aunque quizás no lo digan de una manera tan clara, tan expresa, sí considero que están teniendo una cierta sensibilización porque además la requiere, ¿no?
Sin embargo, es verdad que a día de hoy pues no ha tenido una iniciativa, digamos, clara y desde luego es algo que también se echa en falta. Muchas gracias, profesora Lucía. Bueno, no tenemos más preguntas por acá. Muchísimas gracias nuevamente por su participación en nuestro espacio jueves de videoconferencia. Antes de despedir y darle nuevamente el derecho de palabra, les recordamos que todavía están a tiempo para la solicitud de becas para el próximo seminario virtual de Derecho del Trabajo Comparado sobre Derecho Constitucional del Trabajo. Pueden verificar toda la información en nuestra página web www.universitasfundacion.com. Bueno, profesora Lucía, le damos nuevamente el derecho de palabra para que pueda despedirse de nuestro espacio. Nada, pues simplemente mostrar mi más sincero agradecimiento de nuevo a Universitas Fundación. La verdad que para mí ha sido un verdadero placer, sobre todo que hayan tomado este tipo de iniciativas, de llevar a cabo pues estos jueves de videoconferencia, a los cuales yo también he asistido, pero en el otro lado, y como asistente me parece bastante interesante la mayoría de los temas que hay, muy actuales, muy necesarios, y sobre todo también creo que es un foro muy intercultural. A mí eso también es lo que más me atrae, ¿no? Y entonces, pues bueno, simplemente agradecer la invitación por vuestra parte y para cualquier tipo de cosa, pues por supuesto estar a vuestra disposición y nada, muchas gracias también a aquellos que han estado asistiendo y han estado escuchando la retahíla durante 30 minutos. Así que muchas gracias a todos y nada, para cualquier cosa, pues estoy disponible. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, gracias a todos por habernos acompañado aquí, a quienes estuvieron presentes en nuestra salón virtual de Zoom y a quienes nos escucharon a través de la fanpage en Facebook de Universitas. Los invitamos para la próxima semana con otro interesante tema que será abordado desde acá, desde Latinoamérica. Los esperamos el próximo jueves de videoconferencia. Hasta pronto.